Gracias por estar aquí. Bienvenido a los talleres de transformación digital gratuitos, donde aprenderás a utilizar herramientas que podrás aplicar directamente en tu empresa o negocio para mejorar la operación, servicio al cliente, logística, en fin, para muchas cosas. Hola, soy Néstor Miranda, consultor de transformación digital. ¿Qué significa eso? Que puedo ayudarte a mejorar la operación de tu empresa con ayuda de tecnología. ¿Quieres saber cómo? Bueno, primero quiero contarte cómo llegué aquí. Soy arquitecto y en el 2011 fundé mi empresa de construcción sin tener conocimiento alguno de cómo dirigir un negocio. ¿Te suena familiar? Al tener proyectos en distintas ubicaciones, tenía que trasladarme constantemente y establecerme en diferentes ciudades para poder dirigir los proyectos que estábamos ejecutando. Como te imaginarás, esto era agotador. Además que no me permitía poder escalar mi negocio porque tenía que estar operando todo el tiempo. Quería crecer y explorar otras líneas de negocio, pero no podía hacerlo si todo el tiempo estaba coordinando los proyectos en campo. Así que un día me propuse operar mi empresa de forma remota. No tenía idea, así es que me puse a investigar. Fue así como empecé a probar diferentes aplicaciones, sistemas, métodos. Durante años tuve etapas de prueba y error, pero sobre todo mucho aprendizaje. Y después de tantos años, ¿en qué punto estoy ahora? Bueno, pues desde el 2019 dirijo y coordino a mi equipo y proyectos de forma totalmente remota. Sí, desde casa. ¿Quieres saber cómo lo hago? Con ayuda de herramientas digitales. Pero no cualquiera, hay que saber elegir. Hoy quiero mostrarte todo lo que he aprendido. Te voy a ahorrar mucho tiempo y dinero. Te enseñaré a usar las herramientas que yo mismo he probado y aplico actualmente para dirigir mis negocios. Sin importar el sector o actividad de tu empresa, te servirán por igual. Las herramientas que aprenderás podrás aplicarlas para mejorar la operación, gestión de tu equipo de trabajo, canal de ventas, entre muchas otras cosas. Si estás aquí es porque seguramente no has encontrado la ayuda necesaria para implementar o aplicar tecnología en tu empresa. No busques más, llegaste al lugar correcto. ¿Están listos? Comencemos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos al cuarto taller para aprender a usar herramientas digitales que estamos llevando a cabo, impartiendo durante mayo y junio. Estas herramientas que puedes aplicar para aprender, para mejorar la operación de tu empresa o negocio. El tema del día de hoy sería gestión de recursos humanos y nómina, y para eso vamos a dividirlo en dos temas. El primero que veremos será el proceso de contratación. Cómo puedes agilizar este proceso y eficientarlo usando herramientas digitales. Y el segundo que veremos será la gestión de los recursos humanos. Así que empecemos primero por la definición del proceso de contratación. Todo mundo que tenemos un emprendimiento, una empresa, hemos pasado por esta etapa de reclutar gente. Cuando lo hacemos sin las herramientas necesarias, a veces puede ser un proceso muy complicado. ¿En qué consiste el proceso de contratación? Bueno, son este conjunto de acciones o pasos a seguir para que una empresa, entre la empresa y sus postulantes, puedan llevar a cabo hasta su contratación o la ejecución de este contrato. Este proceso requiere de varias etapas. Depende del perfil del postulante, así como de la vacante y de la empresa. Este proceso puede tener pasos adicionales, pero el que vamos a ver a continuación es un paso, unas etapas muy generales. Empezamos con la vacante, la publicación de la vacante. Se tiene que hacer la planeación de esta oferta para empezar a filtrar a los postulantes y que lleguen con un perfil que nosotros requerimos para la oferta laboral en cuestión. Después de esta postulación, de esta oferta de la vacante, viene el proceso de reclutamiento. En este proceso de reclutamiento estamos expuestos a que cualquier persona, aunque no cubra el perfil, pues nos llegue con una postulación, ¿no? Este proceso puede llevar un tiempo porque si la persona no cubre el perfil, nos hace hacer un análisis, una evaluación que sería la tercera etapa, que nos requiere tiempo y dedicación que podemos ahorrarnos si lo hacemos con ayuda de herramientas digitales. Entonces, estas primeras tres etapas del proceso la podemos llevar a cabo con herramientas digitales. ¿Cuáles son esas herramientas? Son formularios interactivos o bots, que mediante esta tecnología van haciendo ese análisis, esa evaluación de las respuestas, que nos permiten hacer un filtrado sin que nosotros tengamos que intervenir en el proceso.
Los tres pasos siguientes, que son ya la entrevista, la selección y obviamente ya después de ello el proceso de contratación, pues sí requiere una intervención humana y personal, porque viene un análisis de situaciones como, o sea, un análisis cognitivo o un análisis emocional, que ahí, aunque la tecnología lo pueda hacer, pues no hay como esta sensibilidad humana para llevar a cabo ese proceso. Entonces, ¿qué viene después de la contratación? Cuando ya la persona ya forma parte de tu plantilla laboral, pues viene la gestión de los recursos humanos. ¿Y a qué se refiere ese término? Pues es la planificación, organización y administración de tareas, activos que estén relacionados con las personas y con la organización a la que pertenecen. ¿Para qué nos sirve esta planificación? Para crear una cultura y un ambiente laboral adecuado. Todo mundo hemos escuchado el término seguramente de el cliente siempre tiene la razón. Bueno, solamente como un dato cultural, esa frase tiene más de 110 años, esa filosofía tiene más de 110 años. Fue acuñada a un empresario londinense en el año de 1909 y la empleaba con su plantilla laboral porque él tenía tiendas departamentales y lo que quería proyectar a los clientes era que tenían el mejor servicio y la cultura laboral en ese entonces era muy distinta a la actual, por lo tanto los empleados también tenían esta visión o esta obligación de atender al cliente sin importar si tuviera la razón o no. Entonces con el paso de los años esto quedó obsoleto y en lo personal creo que la definición de la cultura laboral actual se resume en esta frase que la dijo Richard Branson, un multimillonario, que es: lo primero no son los clientes, lo primero son los empleados, cuida de tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. En esa filosofía creo que podemos basar en qué consiste la gestión de los recursos humanos, porque esta planificación y organización nos va a permitir tener esta cultura laboral con empleados satisfechos, contentos, que coadyuven al desarrollo y desempeño de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de mantener una correcta gestión de recursos humanos? Pues bueno, tienes un equipo capacitado y motivado. La capacitación es importante tenerla todo el tiempo porque eso va a ayudar al desarrollo de la empresa. La empresa va en constante crecimiento y desarrollo todo el tiempo y se va adaptando a situaciones entre los clientes y el mercado. Entonces, si no hay capacitación entre los empleados, es muy difícil que la empresa vaya progresando. Otra cualidad de una correcta gestión de recursos humanos es una estructura organizacional que permita el desarrollo. Nuevamente, sin una planificación y organización, esta estructura organizacional no existe. ¿Por qué permite el desarrollo? Porque bueno, este avance, esta progresividad que va teniendo la empresa se basa en esta planificación y administración de estos recursos. ¿A cuáles recursos? A todos a los que tenga acceso a la empresa. Eficacia y eficiencia con los recursos disponibles. A veces creo que confundimos el término entre eficacia y eficiencia, pero no es lo mismo. La diferencia radica entre la eficacia es cumplir los objetivos planteados y la eficiencia es cumplir los objetivos planteados, pero con la menor cantidad de recursos. Ahí radica la diferencia. Entonces, si tienes una correcta organización y estructura en tu equipo de trabajo, creo que esta eficiencia se puede lograr y estos objetivos que completes los puedes llevar a cabo con esta menor cantidad de recursos. Ahora bien, vamos a llevar a cabo la práctica de estas dos herramientas. En los 3 talleres anteriores habíamos visto únicamente Monday y ahora vamos a agregar una herramienta más que es Typeform. ¿Qué es Typeform? Bueno, en el ejemplo yo les decía que el proceso de las etapas iniciales del reclutamiento lo podíamos apoyar con herramientas como esta. Typeform es un sistema que crea formularios avanzados o dinámicos en el que va haciendo este filtro y este análisis de la información. Es como si tú estuvieras teniendo una conversación con un chatbot y al mismo tiempo que vas contestando te va dando un razonamiento y una lógica que al final los resultados ya llegan filtrados a ti. Entonces, imagínate, no es lo mismo analizar a 100 postulantes de una oferta laboral que tú convoques a únicamente tal vez el 10% que el sistema te puede permitir ya analizar y filtrar para que lleguen a ti. Entonces, en lugar de tú programar o de evaluar 100 candidaturas, tal vez evalúas lo que tú determines de acuerdo a los alcances que proyectes y el número de entrevistas se reduce. Esto nos ahorra un tiempo considerable y ahí es donde empieza el proceso de optimización y eficiencia de la etapa de reclutamiento. Entonces,
Lo primero que vamos a ver es Typeform, en qué consiste. Como les decía, es un sistema que te permite hacer encuestas. La forma de cómo tú lo puedes configurar es a través de plantillas. Del lado izquierdo tenemos las plantillas que están clasificadas de acuerdo al objetivo al que tú vayas a solicitar esta encuesta. Puede ser desde una retroalimentación, o sea, una opinión, un registro por algún evento, una solicitud de datos o de información en específico para organizar concursos, captación de leads, esto lo vimos en el taller anterior acerca de los funnels, para encuestas, informes, en fin. Estas son algunas opciones, no significa que sean las únicas, y las plantillas vienen predeterminadas de esta manera. Es decir, de acuerdo al tema que tú elijas, las preguntas van encaminadas hacia ese tema. Y la captación de la información también va encaminado hacia ese tema. Esto es una opción de crearla mediante una plantilla, pero también te da la opción de crearla desde cero. Para el ejercicio del día de hoy yo ya tengo una plantilla hecha. Y vamos a usarla. La plantilla se llama selección, es para elegir a una vacante de un diseñador gráfico. Entonces les explico cómo funciona el sistema. Aquí tú puedes ir agregando las preguntas y las preguntas tienen diferentes características. Puede ser de opción múltiple, puedes recabar un número de teléfono, una respuesta corta, una respuesta larga cuando el texto sea mayor. Puedes indicar únicamente texto como para anunciar algo, selección de imágenes, en fin, te da todas estas opciones de configuración de la pregunta y de acuerdo a cómo tú la estipules es como sea el planteamiento hacia la encuesta y obviamente cómo se recaba la información. Entonces vamos a irnos de lleno a la encuesta para que vean cómo yo utilizo esas funciones y cómo de acuerdo a la información que tú vas dando la encuesta se va derivando. Esto es como tú la vas configurando. Obviamente le puedes dar un diseño, una estructura a la encuesta, pero lo realmente interesante e importante de esta herramienta es esta, la función de la lógica. Lógica avanzada. ¿Qué significa esto? Vean la estructura de las preguntas y cómo llegado a una determinada pregunta se puede canalizar o derivar a una serie distinta. ¿Esto qué nos permite? Hacer este proceso de filtrado y de análisis de la información. Por ejemplo, aquí en la pregunta 4 empieza a haber una derivación a una serie de preguntas distintas. Si en algún punto vuelve a responder algo, puede ser que te regrese a la lista, al canal original del cuestionario. Este análisis, vean nada más cómo es la estructura de la encuesta. Al final llega al mismo resultado, solamente que por diferentes caminos, por diferentes vías. Esas diferentes vías significa el análisis que está haciendo el sistema de acuerdo a la respuesta que te está dando a la persona que está siendo encuestada. Este es el primer punto importante. El segundo punto importante es que tú puedes ir puntuando esas respuestas. Al ir puntuando las respuestas, te van a dar una calificación y esa calificación tú la puedes rankear, tú le puedes determinar un valor. Y de ahí es donde viene el filtrado, porque si tú asignas un puntaje mayor de 200 puntos y la persona no llega a un porcentaje mínimo tal vez de 100 puntos, pues ni siquiera es candidato para una entrevista. Entonces ese filtrado inicial de la información, la herramienta lo puede hacer y ahí es de ahí donde te ahorraría muchísimo tiempo. Entonces, bueno, vean cómo está la estructura de las preguntas. En este caso son 24 preguntas. No significa que la persona vaya a contestar las 24, sino dependiendo del tipo de respuesta es la cantidad de preguntas que va a ir respondiendo. Entonces, bueno, esta es la estructura general de la configuración de la encuesta. Ahora vamos a ver, para el ejercicio vamos a contestar esta encuesta. Aquí tengo ya el formato listo. Y como les decía, esta encuesta es para el reclutamiento de una persona con experiencia en diseño gráfico, pero aquí la vacante incluye refuerza mucho el tema del marketing digital. Si no tienes experiencia en marketing digital, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces vamos a contestar la encuesta. Lo primero que te pregunta pues es el nombre, ¿no? Aquí estoy dividiendo el nombre y el apellido para un tema de análisis de datos. No es lo mismo conjugar el mismo nombre en una línea que dividirlo por nombre y apellido. Ciudad,
Todos estos datos se van a ir filtrando y tú los puedes ir evaluando de acuerdo a las respuestas. Algo que a mí me gusta hacer es que intento que las encuestas no sean como muy rígidas o sumamente estructuradas o cuadradas, sino le metes un componente humano, como si realmente estuviera la persona que está contestando, estuviera dialogando con una persona, ¿no? Esto, ¿para qué ayuda? Pues bueno, relaja el estado de ánimo y permite dar respuestas más abiertas y fidedignas. Entonces, pues bueno, de ahí porque el enunciado en tono de broma, ¿no? Continuando con la encuesta, aquí es donde empieza la primera derivación. Recuerdan, en la estructura, en la pregunta 4 se derivaba. Entonces voy a contestar ahorita, digamos que por el camino largo, me pregunta cuál es el nivel de experiencia en marketing digital. Yo voy a poner que mi experiencia es buena. Cada vez que yo contesto una pregunta a partir de este punto, me va a ir dando un puntaje. Y ahorita vamos a ver al final ese puntaje. Entonces ahorita yo contesto que la experiencia es buena. Me está preguntando acerca de mis habilidades, entonces voy a contestar al azar. Esta es una pregunta de opción múltiple. Tú le das unas opciones y tú puedes restringir si solamente quieres que elijan una, dos o un número ilimitado. En este caso está configurado de que puedan contestar de forma ilimitada. La siguiente pregunta me está solicitando un sitio web. Voy a agregar ese sitio web. Otra opción de opción múltiple. Seguimos con opciones múltiples. Obviamente, entre más opciones tú le des, el puntaje va aumentando. Aquí empiezan con preguntas más cerradas entre sí y no. Si yo contesto sí, me va a derivar a una serie de preguntas, y si yo contesto que no, me manda a la siguiente tanda, ¿no? En este caso le voy a poner que no para hacer un poco más corta la contestación. Me pregunta si he tenido trato directo con clientes en empleos anteriores. Este diseño de encuesta es lo que tenemos que hacer acorde a la primera vacante que nosotros estamos ofreciendo, porque el perfil lo estamos definiendo desde este momento. Debemos de tener muy claro cuál va a ser el perfil de la persona que vamos a contratar, así como los beneficios y condiciones que estamos ofreciendo en nuestra vacante y el puesto que va a desempeñar. Entonces, para mí se me hace muy importante para esta vacante el hecho de que la persona ya haya tenido experiencia con clientes. Le voy a poner que no. Le voy a poner que no, igual que me está preguntando por nivel de ortografía. Si yo le contestaba que sí, me iba a pedir un ensayo. Entonces, para hacer un poco más corto el proceso, le contesté que no. Y aquí entra otra opción de pregunta, que es selección de imágenes. En la selección de imágenes tú puedes agregar elementos y de acuerdo al tipo de respuesta, pues bueno, igual le va dando una valoración. Aquí lo que me está preguntando es el estilo. Entonces voy a elegir al azar 3 opciones. Voy a dar en continuar. Aquí me está preguntando si he trabajado a distancia. Le estoy poniendo que sí. Me está pidiendo comentarios. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el último empleo y por qué no continuaste? Fin de contrato. Aquí me está diciendo, ya casi terminas, esta pregunta es muy importante, ¿por qué deberíamos elegirnos? Esto prácticamente es un ensayo que por lo menos para mí es muy importante. Obviamente aquí entre más texto escribas, pues te da oportunidad de evaluar mejor la candidatura. Aquí agregué la parte del sueldo, porque esto nos permite ir midiendo el rango de salario de acuerdo. Una cosa es lo que nosotros ofrecemos, pero también es el rango de salarios que la persona puede pretender, ¿no? Le voy a poner un valor. Y por último me está pidiendo mi correo. Ok, hasta ahí se acabó la encuesta. Vamos a ver qué está ocurriendo ahora con Monday, porque dijimos que vamos a tener una integración entre Typeform y Monday. Entonces ahora me voy a Monday.
Y aquí yo ya tenía un tablero configurado en donde los resultados de esa encuesta se trasladan y se vacían directamente mediante una automatización en el tablero. Si yo doy clic aquí en las conversaciones, en el historial de la conversación, todas mis respuestas van a estar aquí registradas. Ahora, también yo lo puedo seleccionar mediante columnas los datos que yo quiera extraer. En este caso solamente extraje algunos que son la ciudad, el sitio web y el sueldo. ¿Esto para qué? Con este análisis de información podemos irlo graficando. Esta es una manera de hacerlo. Directamente lo extraes de Typeform y lo insertas en Monday mediante esta integración. Aquí hago un paréntesis para las personas que no han visto el taller inicial de introducción a Monday en donde vemos todas estas funciones. Échenle un clavado en el grupo de Facebook. Al final voy a mandar el link para que se suscriban. Ahí están los 3 workshops que hemos impartido al día de hoy. Entonces, bueno, me regreso al tema de las integraciones. Aquí lo que se crea es una integración. Agregas una integración que te permite hacerla con cualquiera de estas aplicaciones. En este caso elegimos la de Typeform. Y lo que me permite es esto, que cada vez que una encuesta se agregue, se vacíen los datos o se extraigan directamente en un tablero de Monday. Y solamente para que vean la configuración en que consiste, aquí extrae los datos que tú quieras de la encuesta. Me está preguntando en cada una de las columnas que yo ya designé qué valores establecer en cada una de ellas. Por ejemplo, en el nombre, pues me da la opción de el nombre, ¿no? En el apellido, la del apellido y así sucesivamente. Entonces yo puedo mandar un dato específico a cada una de las columnas para que se vayan registrando en automático. En cuanto se contesta y se envía los resultados de la encuesta, se vacía la información en Monday. Entonces de esa manera es como los datos se extraen. Esa es una manera de hacerla. Voy a hacer otro ejercicio contestando nuevamente la encuesta, pero ahora voy a dar, recuerden la primera pregunta que me hacía sobre la experiencia. Ahora le voy a contestar que no, para que vean qué ocurre. Aquí es la pregunta 4. En la primera opción yo dije que sí, que tenía buena experiencia y de ahí me derivó una serie de preguntas. Ahora, si yo le pongo que no, o que tengo poca, me lleva por otro camino, en el que me está diciendo, pues que en este caso la candidatura solicitaba amplia experiencia en marketing digital, como yo le puse que no tenía, ya no me permite continuar con la encuesta. Entonces ese es un filtro muy importante porque, como decíamos al principio, tal vez en nuestra vacante describimos un perfil muy específico, pero estamos expuestos a que nos llegue gente aunque no lo cumpla. Entonces esto es un filtro importante que nos ahorra muchísimo tiempo. Y si yo regreso al tablero de Monday, vean cómo se registró la segunda encuesta, ¿no? Y ya no se agregaron datos porque ya no hubo necesidad de hacerlo, porque la encuesta ya no me lo permitió. Eso es una manera de hacerlo. En caso de que no tengas Monday y no haya manera de poder integrarlos, tienes otra opción. El sistema te permite conectar también, así como Monday, e integrar con otras aplicaciones. El sistema te permite conectar con estas: Google Sheets, Excel, Slack y todas estas opciones que tenemos acá. Ahorita lo que hice fue, para el ejercicio, una integración con Google Sheets y vamos a ver cómo se está generando la información. Vean, las dos encuestas que acabo de resolver, los datos se extraen en una hoja de cálculo y los datos igual se generan en las columnas. En este caso, la segunda encuesta que yo contesté no tiene ninguna información porque el sistema ya no me lo permitió, pero la primera sí. Y vean esta columna del score. La primera encuesta que yo contesté, de acuerdo al puntaje que yo asigné a cada una de las respuestas, tengo un valor de 91 puntos. Y la segunda solamente tiene un punto. Entonces, ahora piensen esto cuando tengan
decenas o cientos de candidaturas, simplemente analizando este dato y este número, ustedes pueden determinar si es viable o no que el candidato pase a la siguiente etapa, que en este caso sería una entrevista. Entonces vean cómo en la etapa inicial no es necesaria la intervención personal, el sistema nos puede hacer esa labor simplemente configurando esta encuesta. Yo utilicé ahorita estas dos herramientas que son Typeform y Monday, pero hay otras opciones. Monday mismo tiene una opción de crear un formulario, aunque no te permite un grado de configuración tan avanzado como Typeform. Entonces por eso es que me gusta integrar estas dos herramientas. Pero hay, incluso Google a través de las opciones de vacantes te da una opción de chatbot. Y el chatbot no es más que eso. Tú le das una serie de preguntas y de acuerdo a las respuestas te va derivando y también puedes asignar un puntaje. ¿A qué voy con esto? Que vean la facilidad de poder implementar herramienta digital en un proceso, el tiempo que nos significa en ahorro y en costo también. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos la etapa de proceso de contratación utilizando herramientas digitales. En los comentarios en el grupo de Facebook les voy a poner el link de las herramientas y los costos y algunas otras opciones que podamos evaluar. Pero bueno, el proceso es el mismo. Mediante una herramienta digital se capta información, se analiza, se filtra y de ahí nosotros podemos retomar el proceso para ver si pasa a una etapa B. Ahora bien, ya terminamos con el proceso de contratación. ¿Qué pasa cuando ya tenemos una plantilla laboral? Ahí entra la gestión de los recursos humanos. Y para eso está este tablero. Este tablero lo que va a simular es una base de datos de nuestros empleados, ¿no? Aquí tengo registrado a 7 empleados y de acuerdo a cada una de las columnas que están configuradas y que Monday nos permite, tengo estas opciones. Primero es la asignación automática de un ID. ¿Por qué es automática? Porque vean lo que ocurre si yo agrego un empleado. Este número se genera mediante la opción de columna ID de elemento. Este ID de elemento es un número que el sistema da en automático cada vez que se crea uno nuevo. Fue la que yo utilicé para crear este ID. ¿Este ID para qué nos sirve? Pues bueno, puede ser un número de empleado, un número de nómina, un número de lo que sea, ¿no? En este caso, como estamos hablando de recursos humanos, pues establecería el número de empleado. ¿Esto para qué nos sirve? Para que cuando hagamos vinculación de tableros, el mismo número lo podamos trasladar o extraer entre un tablero y otro y así no se nos pierda. Tenemos ya un identificador asignado a cada empleado y eso nos permite darle un seguimiento a la hora de implementar procesos, ¿no? O asignar activos, como ahorita lo vamos a ver. La siguiente columna es el estatus. Aquí yo estoy designando si el empleado está activo, incapacitado, inactivo o baja. Se le puede establecer un área. En este caso yo tengo estas opciones. La jerarquía, el cargo, fecha de ingreso, tipo de contrato, periodo del contrato, el sueldo estipulado, teléfonos, correo. Esta ya es información personal. Pero vean cómo tenemos concentrado todo en una sola base de datos. En este caso es un tablero de Monday. Y de aquí lo que vamos a hacer es ya empezar a ligarlos con otros, que eso es realmente lo interesante de esta herramienta. Tenemos datos como el CURP, puedes establecer periodos de incapacidad, de vacaciones, fecha de baja y demás. Ahora, estas últimas dos columnas, ¿a qué se refieren? Es cuando tú vas a vincular un activo, en este caso es un equipo de cómputo o un vehículo con un empleado. Para eso, la vinculación se hace mediante estos tableros. Yo tengo aquí una base de datos de un activo fijo y tengo una base de datos de vehículos. En el que, bueno, las columnas igual contienen la información que a mí me interesa, como en el caso de los vehículos, pues modelo, color, año, placas, etc, 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 ¿no? Y en el caso del cómputo, pues características del equipo. En este caso la ID yo lo utilizo como un número de inventario, fecha de alta del equipo,
Y aquí la vinculación se hace de esta manera. Ya la hice, pero la voy a hacer nuevamente para que vean cómo funciona. Das la opción de conectar tableros. Seleccionas el tablero. Y aquí vamos a ligarlo con el de cómputo. Con vehículos, vamos a ligarlo con vehículos. Entonces ya elegí el tablero, conecto los tableros y aquí me va a dar la opción de elegir qué columnas son las que yo quiero reflejar en este. Si no le doy ninguna, simplemente me vincula el elemento, pero no me extrae datos específicos del otro tablero. En este caso, a mí sí me interesa, por ejemplo, saber el modelo, la marca y las placas, y tal vez eso es lo único que me interesa del vehículo. Entonces yo le doy listo. Y ahora sí. Por ejemplo, al empleado 1 le vamos a asignar un vehículo. Entonces ya como está conectado al tablero, yo simplemente doy clic aquí y elijo el vehículo que lo quiero vincular. Vamos a suponer que es este. Y ahí está. Me está dando los datos que yo solicité, que es la marca y las placas y obviamente el número del vehículo. Entonces, de esta manera, cada vez que un empleado se pueda estar integrando a la plantilla laboral y lo podemos estar ligando con este inventario que tengamos de activos, se logra de esta manera. En el otro ejemplo del cómputo, pues lo mismo, ¿no? Yo aquí tengo un tablero ya previamente vinculado y elijo simplemente el equipo que le quiero asignar. Y ahí está. De esa manera es como obtenemos la vinculación de los tableros y el control de asignación de nuestros activos a cada uno de los empleados. Aquí adicional tengo dos grupos. Recuerden que la división de esto y esto se llama grupos. En el sentido horizontal son elementos y en el sentido vertical son columnas. El primer grupo, pues yo lo estoy denominando como contratos vigentes. Y en el segundo lo tengo catalogado como eventuales. Toda esta clasificación la vas a hacer de acuerdo a cómo tú requieras llevar a cabo esta administración al interior de tu empresa, ¿no? Ahora, bueno, ya tenemos la base de datos de los empleados, ya tenemos los datos muy específicos y concretos. ¿Cómo llevo el control de mi nómina? Yo sé, ya designé un sueldo y ahora ¿cómo administro yo los pagos de mi nómina? Para eso he creado aquí otra vinculación y una función más que se llama botón. Este botón tú lo configuras para que cuando lo presiones detone una acción en específico. En este caso, si entro aquí a ver cuál es la configuración es que cuando yo le dé clic me cree un elemento en otro tablero y lo vincule con este. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a suponer que hoy es día de pago de quincena, entonces tengo que solicitar los pagos de estos empleados. Entonces, para hacerlo, simplemente hago clic y en apariencia no está ocurriendo nada, ¿no? Pero aquí lo que está haciendo del lado derecho es que se está vinculando. Cada vez que aparece un elemento es porque me está diciendo que ya se vinculó con otro tablero. Entonces vamos a hacer ahorita solamente con estos ejemplos. ¿Y cuál es ese otro tablero? Es este que se llama nómina. Este tablero, estos 4 elementos son los que yo acabo de agregar ahorita y mediante la vinculación yo extraje datos específicos que a mí me interesaban. Lo primero fue el ID, que en este caso quedamos que era el número de empleado, a qué área pertenece, cuál es su cargo, cuál es su sueldo mensual y mediante una función que está aquí en el tablero, que es una columna de fórmula, estoy haciendo una división, que es simplemente dividir su sueldo mensual entre el número de días, para que me dé el dato del sueldo diario. ¿Esto para qué? Aquí lo voy a hacer manualmente, pero bueno, se podría hacer también con un tablero adicional de registro de asistencias e inasistencias. Puede ser que la persona cuando se presente a laborar tenga que llenar mediante una automatización o una función, un formulario, por ejemplo, su asistencia. Entonces esos datos se van recabando
y ese dato se puede vincular a este tablero. Ahorita lo voy a hacer de forma manual. Vamos a suponer que este empleado laboró 25 días, este empleado 30 días, este 20 y este 15. Entonces con una columna de fórmula, pues lo único que hace es multiplicar el sueldo diario por sus números, sus días laborados, y me está dando el alcance quincenal que habría que depositarle. Al final la columna me está dando un total, que este sería el total de la nómina de este periodo. Y aquí tengo opciones adicionales, por ejemplo descuentos. Vamos a suponer que aquí aplica un descuento para este empleado y aquí vamos a establecer el motivo. Puede ser por inasistencia, ¿no? Puede ser que aquí tenga un descuento y el motivo sea por un préstamo, ¿no? Estas opciones tú las puedes configurar. Aquí ya estamos utilizando otra función de las columnas que se llama menú desplegable. En la opción de menú desplegable tienes la opción de ingresar manualmente otras. Cuando tú lo agregas, se despliega aquí y tú puedes elegir la opción que requieras, ¿no? Esta columna es de descuentos, pero tal vez esta columna es de bonificaciones. También te da la opción. En lugar de restar, obviamente esta columna de descuentos le resta al importe, al alcance, y esta columna de bonificaciones le suma. Entonces vamos a hacer esto y elegimos también aquí el motivo. Bono, día extra, y en fin. Ahora vean, esta columna que yo resalté con verde, aquí estoy utilizando otra función que no habíamos visto, que es esta, aquí donde está la coloración condicional. Si yo la despliego, te da la opción de elegir variables. Por ejemplo, la que yo tengo ahorita configurada es que le estoy diciendo que voy a cambiar el color a un verde más oscuro para que vean qué es lo que ocurre. Y aquí eliges la columna. En este caso es el total a depositar. Quiero que lo resalte con un color verde. Vamos a cambiar el otro para que se note más. A un morado. Y aquí estás dando la condición. Lo que le estoy diciendo es que cuando esta columna, su valor sea mayor a 0, la resalte con un color morado. Guardamos la vista. Y ahí está. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, para que visualmente sea más fácil identificar entre tantas columnas cuál es la que nos interesa. En este caso, cuál es el total a depositar. La voy a volver a cambiar a verde. Ahí está. Entonces, recuerden que la condición es que cuando este dato sea mayor a 0 se va a resaltar. Nada más para ver que funcione, aquí le voy a poner 0. Para que vean que, como obviamente no cumple la condición, no se está coloreando. Entonces, bueno, hasta aquí ya hicimos, regresando un poco, hicimos primero el registro del empleado en el tablero, de ahí lo vinculamos con nuestra base de datos general, le asignamos un activo fijo y ahorita estamos viendo en la parte de la nómina, cómo mediante otra vinculación entre el tablero original de la base de datos y un control de nómina. Esta nómina, ¿por qué es un tablero adicional? Porque bueno, esto ya tiene que ver más con un tema administrativo. De aquí puede estar conectado el área administrativa, el área contable, en fin, esta área de administración de pagos, requisiciones si es que lo tienen, y ya puede tener acceso a esta información. No es necesario, mediante esta vinculación entre ambos tableros, que tengan acceso al tablero principal tal vez de la base de datos de los recursos humanos, ¿no? Porque igual es información muy sensible que no requiere que todo mundo vea o que tenga acceso. La manera de limitar los accesos también ya lo vimos, pero lo recordamos, es aquí mediante invitaciones. Creas un tablero y aquí tú puedes invitar a las personas que requieras que tengan acceso a la información. En este caso, si por ejemplo mi área administrativa no requiero que tengan acceso a esta base de datos, lo único que hago es que mediante esta automatización y vinculación entre tableros les permito ver o les extraigo los datos y se los reflejo a ellos, los que a mí me interesa que sí vean, ¿no? Tal vez no son todos, pero sí específicamente los que quiero que vean, que en este caso son estos: su número de ID, área, cargo y el tema financiero, ¿no? Entonces, ya que tenemos aquí definido, vamos a suponer que ya quedó el monto establecido. Esto es el total de la nómina de este periodo.
Aquí viene un paso adicional. Aquí ya está registrado, ya está analizado, pero tal vez hay una persona que se encargue de autorizar estos depósitos. Entonces aquí le estamos utilizando una función de autorización mediante una columna de estatus. En esta columna de estatus, lo único que voy a hacer es autorizarlo o no autorizarlo. Si lo autorizo, en ese momento se detona otra acción. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si yo le doy autorizado, primero se está colocando la fecha en el momento en el que se está autorizando, porque puede ser que la solicitud haya sido con una fecha previa, pero la autorización sea en una distinta. Entonces, ahorita la automatización que está configurada es simplemente que se agregue la fecha de autorización, pero vamos a configurar ahorita por lo menos una más, que es que se genere aquí un comentario en su historial. Para eso nos vamos a las opciones de automatización, agregamos una nueva y seleccionamos en categorías la que dice cambio de estado. De ahí elegimos, bajamos hasta que veamos la opción de esta. Cuando el estatus cambie algo, crear una actualización. La elijo, selecciono la columna que quiero aplicarle la condición, que en este caso es la columna de autorización, y le digo que cuando cambie autorizado, me agrega un comentario. ¿Cuál va a ser el comentario? Pues como en este caso es la autorización, se analizó, se revisó. Se revisó la nómina y se autorizan pagos. Le puedo agregar aquí una condición que es que la refiera al nombre del elemento del que estamos hablando para que no sea muy genérico. Y le doy a agregar al tablero. Aquí me aparece la nueva automatización. Aquí está activada. Si yo quisiera desactivarla, simplemente hago clic aquí y ya no se ejecuta. En este caso, como si quiero que lo haga, lo vuelvo a activar. Cierro el menú y vamos a ver qué ocurre. Voy a volver a cambiar el estatus y vamos a ver qué ocurre. Aquí está, ya se creó. Doy clic en el globito azul y aquí me aparece el texto que yo acabo de configurar. Se revisó la nómina y se autorizan pagos. ¿De quién? Del empleado 001. Así como yo escribí el nombre del empleado, puedo escribir las variables que me interesen. Puede ser el monto total o puede ser el resumen de descuentos y abonos o de extras. Todo lo que yo quiera registrar en el comentario de forma automática cambiando un estatus, lo puedo agregar. En este momento aquí termina la vinculación. Esto lo podemos continuar de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, se me ocurre que una vez que se autorice, le llega una notificación al área que se encarga de hacer pagos y en ese momento ya está programado y para eso yo aquí hice una vinculación con un tablero de cuentas. Yo tengo dentro de la base de datos de los empleados tenemos sus datos bancarios, ¿no? En el caso de que fueran depósitos, si es un número de nómina o una cuenta, aquí ya se designa cuál sería. Se elige y aquí nos aparecen los datos. Este ejemplo que voy a hacer es como si yo tuviera, ya no tengo el otro tablero, pero bueno, nada más es para que vean el ejercicio. Si yo le doy clic aquí mediante otra función de solicitar pago, lo voy a hacer. Aquí me va a decir con un cambio de estatus que ya fue solicitado y en ese momento, suponiendo que yo tenga el control o más bien la responsabilidad de realizar los pagos, me llegaría la notificación en el que me están diciendo que al empleado número 2 se le tiene que hacer su depósito a esta cuenta y por este importe. Ahorita muchos de los procesos que estoy haciendo son manuales, en primera para que vean cómo es que funciona el sistema, pero realmente la gran mayoría se puede hacer mediante automatizaciones. Es decir, este proceso que ahorita hicimos en minutos se puede reducir aún más mediante automatizaciones, como con la vinculación de tableros. Empezamos desde cómo el empleado
puede registrar sus asistencias o inasistencias en un tablero o mediante un formulario, se vacían los datos en un tablero y de ahí se van vinculando uno tras otro. Esta vinculación es importante y, como lo he dicho en los talleres anteriores, que sea continua porque nos ahorra pasos. Si hacemos esta automatización y vinculación de forma correcta, no tendríamos que intervenir prácticamente, en este ejemplo, hasta hacer el depósito. Ahora vamos a suponer que nosotros o al interior de la empresa no son quien se encarga de hacer estos depósitos, tal vez es un área externa. Bueno, mandamos el resumen de este proceso sabiendo que la persona que lo reciba ya fue autorizado por diferentes etapas y cuando le llega a él en ese punto, pues ya es porque fue súper validado, ¿no? Entonces vean cómo entre menos tengamos que intervenir en un proceso es como nos ahorramos tiempo. ¿Y eso cómo se logra? Mediante integración entre aplicaciones y automatización. Pues hasta aquí termina el ejercicio. Resumiendo un poco, vamos a ver cuáles son los temas que vimos. Vimos el proceso de contratación, que consta de, en este caso, en este ejemplo fueron 6 etapas. Vimos que las 3 etapas iniciales, desde que se postula la vacante, el proceso de reclutamiento y la evaluación, lo podemos hacer con apoyo de herramientas digitales, como con estas encuestas dinámicas como Typeform o el mismo Monday. Y de ahí el proceso de gestión de recursos humanos lo podemos llevar a cabo con Monday. La integración de ambas herramientas no significa que sean las únicas, pero al menos estas dos opciones nos permite un nivel de automatización elevado en el que nos ahorra tiempo al no tener que intervenir en procesos específicos. A la invitación para que se inscriban al grupo de Facebook los que no lo hayan hecho. ¿Esto por qué? Porque ahí estamos subiendo por unos días, van a estar visibles los talleres anteriores que hemos impartido. El que va a estar por más tiempo es el taller número 1, que es Introducción a Monday, pero los demás solamente van a estar por un tiempo limitado. Se van a estar posteando en este grupo. Entonces, a todas las personas que se inscribieron al taller, la invitación y el link de acceso les está llegando directamente a su correo. Y por último, la invitación para nuestro próximo taller, que es el martes 25, la siguiente semana. El tema será Sistema de Gestión de Flotas de Vehículos. Esto, bueno, es una herramienta básica, sobre todo si requieres o es necesario, obligatorio en mi opinión, el tener un adecuado mantenimiento vehicular. Eso te permite cuidar tus activos y que tengan una durabilidad. Y pues si conocen a alguien que le pueda interesar, espero lo puedan invitar. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y nos estamos viendo. Hasta luego.